Amigas y amigos, continuamos realizando estas conversaciones con diversas personalidades en los diferentes campos del quehacer humano. Hoy vamos a platicar con una persona que ustedes seguramente conocen, han escuchado, lo han visto inclusive en algunos medios de comunicación, un auténtico especialista en temas financieros, Eric Guerrero Rosas. Mi querido Eric, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte en esta ocasión. Como saben, Eric se ha dedicado desde hace muchos años al tema de las finanzas, sobre todo a explicar los grandes temas de la macroeconomía de manera muy sencilla para diversas audiencias. Ha escrito también diversos libros y bueno, pues hoy es un gustazo poder platicar contigo, mi querido Eric. Oye, ya que pasaron las elecciones y hoy sabemos que la doctora Sheinbaum será la próxima presidenta de este país y además habrá mayoría en el Congreso para la 4T, ¿qué posibilidades ves de que su gobierno se vaya más al centro izquierda o más hacia la izquierda? Bueno, siempre he dicho que a los políticos hay que juzgarlos por lo que hacen, no por lo que dicen ni por lo que parecen. Y esto es válido porque cuando asumen funciones de gobierno toman decisiones muy diferentes a lo que prometieron en campaña. Entonces, a mí me da la impresión de que puede empezar con una sumisión muy fuerte ya en ese momento al expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero las circunstancias la pueden obligar a irse alejando. Además, la señora Sheinbaum va a tener un poder más grande que el de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, esto le va a dar un margen de maniobra muy fuerte para poder operar. Ella misma dijo en un debate: a mí ningún hombre me da órdenes. Pues bien, señora Sheinbaum, a ver si lo demuestra. Bueno, hablemos también en plata pura. ¿Qué riesgos ves para el país y también para el gobierno de Claudia Sheinbaum? Bueno, son muchos. En el ámbito internacional, una recesión en Estados Unidos que nos va a arrastrar. México estamos muy colgados de la primera potencia mundial. Y a nivel interno, claro, pues no caer en radicalismos, porque si Claudia Sheinbaum no hace lo que había prometido de trabajar más conjuntamente con Estados Unidos y sigue alentando la entrada de inversiones ilegales chinas a México, violando las reglas del TEMEC, en determinado momento podría provocar un conflicto muy fuerte. Entonces, tiene que manejar todas estas relaciones con pinzas y también tratar de mantener la certidumbre y la confianza con los inversionistas. Ya hemos tenido ciertos sustos con el tipo de cambio y políticas radicales pues podrían hacerle mucho daño a la inversión. ¿Y cuáles son las oportunidades que ves para el próximo sexenio, para los temas obviamente empresariales? ¿Qué oportunidades ves para los empresarios? Creo que de las obras emblemáticas del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la única que va a funcionar realmente es el corredor transísmico, el corredor económico del sur, que va a unir al puerto de Salina Cruz en Oaxaca con el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, a través de una red de infraestructura. Esta obra es relevante porque, a pesar de que ha sido muy criticada, pues empezó en el sexenio de Felipe Calderón, el Programa Nacional de Infraestructura del 2007, lo continuó Enrique Peña Nieto y ya lo culminó Andrés Manuel López Obrador. Va a ir sustituyendo poco a poco al Canal de Panamá. Entonces va a jugar un papel estratégico fundamental, ya con la posición geográfica de privilegio de México, más el corredor económico del norte, el puerto interior de Guanajuato, que podría conectar a estos dos polos. México se podría convertir en una potencia logística a nivel mundial. También hay incentivos fiscales que publicó la Secretaría de Hacienda en el Diario Oficial en octubre del 2023, que iban a estar vigentes 2024, probablemente los extiendan 2025, muy poderosos para atraer inversión. Entonces yo creo que esa es una gran oportunidad, porque si México, el gobierno de la señora Sheinbaum, actúa con inteligencia, sin radicalismo, sin fanatismo, sin fantasmas ideológicos, con un gran sentido práctico, pues podría llegar a convertir a México en una plataforma donde podría llegar a cruzar años más adelante un 30% del comercio global. Esto provocaría un despegue, al menos en la zona, bastante interesante. La verdad es que nos hemos encontrado con un escenario en esta transición donde, por un lado, el presidente López Obrador intenta sacar rápidamente las reformas en esta ventana de septiembre, como le han llamado, es decir, él seguirá siendo presidente con el nuevo Congreso y el nuevo Senado que tendrá mayoría de la 4T. Y por otro lado, Claudia Sheinbaum ha hablado de que buscará consensos. ¿Qué crees que va a pasar en este juego de poder? Y déjame preguntarte también, ¿crees que el presidente López Obrador, una vez concluido su encargo, se retirará de la política, se irá a su rancho? Cuando la señora Sheinbaum anunció
que se iban a aprobar la reforma judicial en el mes de septiembre, el primer mes de sesiones del nuevo Congreso, pues temblaron los mercados, se devaluó el tipo de cambio, las bolsas de valores se vinieron abajo, entonces trataron de dar marcha atrás, se asustaron. Perfecto. Y dijeron que iban a empezar a negociar, que iba a haber diálogo, que iba a haber consenso, que iba a haber un parlamento abierto. Pura propaganda. Para mí no es cierto. Simplemente van a tratar de legitimar una decisión que ya tomaron. Y más conociendo a Andrés Manuel López Obrador, o sea, es un perfil muy, muy autoritario, donde no da espacio a nada. Entonces, yo doy por hecho que esas reformas se van a aprobar. La señora Sheinbaum lo más probable es que negoció para no agitar mucho las aguas con el presidente, quedar bien con él, se van a aprobar. Yo doy por hecho que estarán ya aprobadas en el mes de septiembre y esto obviamente va a provocar todavía más agitación en el mercado. Sin embargo, más adelante, como comentaba, las circunstancias la pueden obligar a deslindarse de Andrés Manuel López Obrador. López Obrador no se va a querer ir, es adicto al poder, es megalómano, es el término técnico que usan los científicos sociales, megalómano, adicto al poder, y va a tratar de manejar los hilos tras bambalinas. Pero la señora Sheinbaum, si en determinado momento ve oportunidad de deslindarse, tiene una carta de negociación muy fuerte para poder aplacar a Andrés Manuel López Obrador y hacerlo a un lado. Son las acusaciones de estar vinculado al narcotráfico de la DEA y del gobierno estadounidense. Entonces es simplemente, bueno, si me estás estorbando, si yo necesito independencia, pues simplemente permito a las autoridades estadounidenses actuar en México. Entonces, esto es de pronóstico reservado. Yo no creo que la señora Sheinbaum vaya a ser sumisa todo el tiempo. Ya lo veremos. ¿Cómo ves la economía de nuestro país después de las elecciones y a un mediano y largo plazo? Bueno, la economía mexicana había estado muy sólida por una razón muy sencilla. La economía de Estados Unidos, de la que dependemos fundamentalmente, entró en auge. Entonces, si la primera potencia económica mundial tuvo un consumo histórico post-COVID y somos su principal proveedor, su principal socio, México, rebasando a China y a Canadá, el país que más se iba a beneficiar con ese boom iba a ser precisamente México. Sin embargo, la economía estadounidense empezó a entrar en desaceleración y amenaza con caer en recesión, que esto puede suceder en el último trimestre de este año 2024 o puede ser en algún momento de 2025. Si esa desaceleración de Estados Unidos se convierte en recesión, indudablemente que con cierto desfase, pero nos van a llevar también a una recesión. Entonces, lo que me preocupa es que el nuevo gobierno tenga que aplicar una reforma fiscal realmente agresiva para aumentar la recaudación y evitar que las pérdidas de gobierno se disparen a las nubes, ¿no? Entonces la reforma fiscal la veo inevitable y yo creo que este es un aviso para el sector empresarial, para los hombres y mujeres de negocios, que actúan de manera estratégica, que buscan anticiparse, tomar decisiones correctas para que puedan, dentro del marco de la ley, tener a un buen consultor, un buen estratega fiscal que les ayude a defender el margen de utilidad, porque creo que eso es lo que más me preocupa para el sector empresarial. Eric, ¿qué habilidades te pueden ayudar a tener éxito en este mar de incertidumbre que hoy se vive a nivel internacional? Bueno, la primera habilidad, la más importante para mí, es tener capacidad para ver las cosas fríamente como son, no como nos gustaría o nos conviniera que fueran. Si nosotros desarrollamos esa habilidad, independientemente de nuestras preferencias, cómo vienen los riesgos, por dónde se pueden presentar las oportunidades, podemos hacer un muy buen diagnóstico de lo que vamos a enfrentar. Por supuesto. Como hombres y mujeres de negocio, como empresarios. Y si contamos con un buen diagnóstico, podemos aplicar las estrategias correctas que nos ayuden a minimizar los riesgos y a aprovechar las oportunidades. Si no tenemos esa capacidad para ver las cosas fríamente, si no tenemos un buen diagnóstico, pues es como si llegáramos con un médico, llegamos con un dolor muy fuerte y nos diagnostican gastritis y actuamos para combatir una gastritis y después caemos en el hospital y ya con un diagnóstico más acertado, más correcto, de repente nos enteramos con que lo que tenemos no es gastritis sino piedras en la vesícula y no lo pudimos enfrentar precisamente porque no tuvimos buenas estrategias, no pudimos aplicar buenas estrategias porque teníamos un mal diagnóstico y si tuvimos un mal diagnóstico es porque no tuvimos capacidad para ver las cosas como son. Por eso es una habilidad que yo destaco entre muchas otras. Finalmente, Eric, en noviembre vienen las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué panorama ves para México si gana tanto el señor Trump como Mr. Biden? Bueno, ganando Biden, como es un negociador más accesible,
podríamos tener una relación un poco más fluida entre México y Estados Unidos. Pero lo que me preocupa y lo que yo doy por hecho, a riesgo de equivocarme, es que va a ganar Donald Trump. Y el señor tiene un estilo muy tóxico de negociación. Él se siente orgulloso. Él publicó hace muchos años un libro que se llamó El arte de la negociación, y él decía que su habilidad más destacada, porque pues, si de algo peca es de soberbia también, que su habilidad más destacada es que cuando se sienta en la mesa de negociación, él sabe desestabilizar, sabe meterles miedo, sabe desorientar a sus adversarios. Cuando le pregunta, ¿y por qué haces eso? ¿Qué te gusta hacer eso? Porque los debilito. Y si se debilitan, sostengo todo en la mesa de negociación. Ya si no se debilitan, entonces ya negocio en otros términos. Entonces, con este señor en el poder, pues la relación se complica. Aunque tú actúes de manera sensata, de manera inteligente, te vas a enfrentar a un tipo tóxico en la negociación. Y tiene una carta muy poderosa en la mano para poder obtener de México ventajas. En el 2026 se revisa de manera integral el TEMEC y entonces es simple y sencillamente te pliegas a mis deseos, a mis objetivos, o me salgo del TEMEC. Y entonces una salida de Estados Unidos del TEMEC obviamente también les perjudica a ellos, pero quien más tiene que perder es México. Entonces es todo un reto poder enfrentar ese estilo de negociación. Pues amigas y amigos, ¿qué les ha parecido esta interesante conversación con Eric Guerrero Rosas, que nos ha planteado pues un panorama de lo que él ve a mediano y largo plazo aquí en el país? Eric Guerrero, gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Amigas y amigos, esta ha sido una presentación especial de Respuesta Radiofónica RR para ti. Recuerda que tenemos Smart Speakers, el catálogo de conferencistas más grande de toda América Latina, y está a solo un clic de distancia. Una presentación especial de RR para ti. Si tú quieres contratar a los más grandes líderes del mundo empresarial, social y o político, contáctanos en www.smartspeakersweb.com. Smart Speakers, el buró de conferencistas más importante de Latinoamérica. Recuerda, www.smartspeakersweb.com.